Por ahí un caso interesante, en el caso de Amazon, predijo que una chava estaba embarazada antes de que siquiera ella supiera que estaba embarazada. Se llama OpenAI. Está liderada por Elon Musk y Sam Altman. Y es alguien bastante reconocido en Silicon Valley. La gente estaba asustada porque las personas eran las que resolvían los problemas y ahora una máquina lo puede hacer, ¿no? Hola creadores, esto es The Creator's Journey, un programa para emprendedores y profesionales que quieren crear contenido de forma constante en Internet. Acá tenemos consejos, tácticas y experiencias reales aplicables para tu proyecto creativo. Queremos ayudarte a vencer el miedo al qué dirán y darte las herramientas que necesitas para empezar a crear de forma constante. Mi nombre es Máximo y soy fundador de Trendy. Yo soy Eli y soy Community Builder en Trendy. Y yo soy Alan y también soy fundador de Trendy. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo utilizar estas tecnologías en tus proyectos creativos. Y para empezar, me da curiosidad saber si tú, Eli, has utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial y cómo la has utilizado en algún proyecto o tema. Está muy cool el tema, Masi, se me hace bien chido, muchas gracias. Y yo creo que, o sea, sí las he utilizado y ahorita en puntual como que no me vienen a la mente o no recuerdo los nombres de las herramientas que he utilizado, pero sí, bueno, hay una que se llama como Copy.ai y esa la he utilizado como para jugar, más que nada para ver como qué copies me genera y todo, pero está en inglés, entonces tal cual no me ha servido mucho como para crear cosas que pueda utilizar yo en el contenido que comparto o en el contenido que usamos en Trendy, pero como principalmente en eso, también en como las cosas que ya sabemos que está integrada la inteligencia artificial, pero que a veces no es tan evidente porque pensamos que es otra cosa, como no sé, el Alexa del Amazon, el estar como buscando cosas en Instagram, en Facebook, en Google, para como buscar que me muestre más cosas de esa mismas contenido que quiero estar consumiendo, pero más que nada en eso. No sé tú, Alan, si tienes más identificado en qué la has usado o si la has usado de una manera más intencional. A mí me parece que inteligencia artificial es este término que como desde hace un par de años o antes era como un buzzword, es decir, como que se mencionaba y todos creíamos como que era arte de magia, como que existía y no existía y que es inteligencia artificial. Hoy en día, yo y me parece que todas las personas que probablemente estén escuchando este podcast lo están haciendo, lo están haciendo hoy en día porque cada vez que tú vas a una red social, como lo acabas de mencionar, Eli, hay inteligencia artificial detrás de eso que te muestra, según tus patrones de comportamiento, qué contenido te gusta más, qué quizás tienes más tendencia de compra. Por ahí un caso interesante que a mí se me hizo cool, no me pasó a mí, pero simplemente por mencionarlo, en el caso de Amazon, que también en alguna ocasión predijo que una chava estaba embarazada y le enviaron como pañales y todo antes de que siquiera ella supiera que estaba embarazada y estaba como que se quedó de qué pedo, o sea, ¿cómo? ¿Por qué me enviaste esto? Luego resultó que sí estaba embarazada, entonces, más que nada, hoy en día literalmente en todo lo que estamos haciendo online tiene inteligencia artificial y ya más puntualmente de cómo yo lo he estado utilizando, por ahí nada más de vez en cuando en temas de jugar momento como en la aplicación que te acabas de decir de Copy.ai. Y también hay algunas aplicaciones que están surgiendo hoy en día de arte generativa que, en pocas palabras, simplemente tú le das palabras a una aplicación y te ayuda a crear imágenes, a crear videos, etcétera, etcétera. Pero para no robar más tiempo, que de esto hablaremos, ese es un poquito en lo que yo he estado en contacto con la inteligencia artificial. Ya, cool. Bueno, yo personalmente sí he estado muy en contacto con la inteligencia artificial las últimas semanas o meses. Y justamente de eso quería como que platicarles hoy, contarles un poco de cómo se ve este espacio hoy en día y algunas herramientas que me parecieron muy interesantes que están relacionadas a creación de contenido y a creatividad alrededor de estos temas. Entonces, para setear un poquito lo principal, voy a explicar como que muy brevemente, sin ponerme técnico, el esquema o el ecosistema de inteligencia artificial. Hoy en día, la empresa que lidera como la creación de modelos de inteligencia artificial y nuevas herramientas se llama OpenAI. OpenAI está liderada por Elon Musk y Sam Altman. Sam Altman era el presidente de Y Combinator y es alguien bastante reconocido en Silicon Valley. Ellos están como que liderando esta empresa y ellos la sacaron como una organización que quiere utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial de una manera que aporten algo al mundo positivamente. Entonces, con eso en mente, ellos empezaron entrenando un modelo con todo el contenido público que existía en Internet. Entonces, juntaron cientos de ingenieros, de los mejores ingenieros del mundo, entrenando un modelo que
ayudara como que a entender todo lo que existía en Internet, leyera todo, viera todo, entendiera todo, y eso luego lo pudiese bajar a herramientas que utilizaran empresas para desarrollar nuevas herramientas o personas directamente. Y lo primero que sacó OpenAI fue GPT-3. GPT-3 es algo que surgió hace alrededor de un año, y GPT-3 lo que hacía era que te ayudaba como a escribir mejores copies o mejores historias, o tú les podías pasar una entrada inicial de un cuento para niños de 10 páginas que te enseñe el arte de compartir. Y literalmente esta inteligencia artificial escribía un cuento de 10 páginas para niños que, como reflexión de todo esto, te dejara el arte de compartir. Entonces de ahí empezaron a surgir un montón de herramientas, tal cual como tú dijiste, Eli, Copy AI, Jasper AI, entre otras, que fueron como que posicionados en este mundo. Y luego pasó como la ola de inteligencia artificial, porque al final no tiene tanto como defensibility, o no es tan relevante una herramienta de estas, porque todas utilizan por detrás GPT-3. Entonces no cambia mucho que yo use Copy AI, a que utilice Jasper, a que utilice cualquiera de las otras que han salido. Incluso hay herramientas como de agendar publicaciones en Twitter o en LinkedIn, que empezaron a utilizar GPT-3 para ayudar a estas personas que querían publicar o agendar su contenido en estas plataformas a que lo hicieran de manera más creativa y más eficiente. Pero hace como unos 3 meses surgió algo que vino así a cambiar mucho más todo este ambiente como de inteligencia artificial relacionada a creatividad, que es arte generativa. Y la arte generativa empezó con DALL-E, que es otra de las iniciativas de OpenAI, que básicamente en base a una entrada de texto te generaba una imagen. Entonces si tú le ponías Spider-Man, versión caricatura, escalando la Torre Eiffel, literalmente generaba esa imagen en base a la entrada que tú le pusiste. Y a la par de que salió DALL-E, salió Stable Diffusion, que Stable Diffusion básicamente es lo mismo, para resumirlo, simplificarlo, que DALL-E, solo que es open source, es abierto, es gratuito, público, y cualquiera se lo puede bajar y correrlo en su computadora. Y eso, Stable Diffusion, es lo que ha abierto un montón de nuevas herramientas y oportunidades alrededor de creatividad. Entonces eso es un poco lo que como que quería platicarles, pero ahí ya dejé como que claro, ok, este es el estado de inteligencia artificial relacionada a creatividad hoy en día. No sé si tienen como alguna opinión de eso, algún comentario, o han visto alguno de estos. Si no, me voy un poquito más como a las herramientas que yo he visto que están pegando como muy fuerte en este ambiente. A mí, nada más respondiendo, es algo que creo que últimamente en Silicon Valley se ha puesto súper hot, todo este ecosistema de inteligencia artificial, pero ya que tú has estado en contacto últimamente, me gustaría saber, ¿tú hacia dónde crees que va esto? Más que nada por la parte del lado creativo, que creo que es nosotros con quien estamos en contacto, entre esta parte como, ok, ¿qué es la creatividad y qué va a terminar significando para nosotros como personas? ¿Realmente nos distingue la creatividad o no? Que nada, me gustaría saber, ¿tú qué opinas ahorita de esto? Yo lo que veo en este espacio es que tanto OpenAI como GPT-3, como Stable Diffusion y DALL-E son como la infraestructura que se necesita para empezar a utilizar estas tecnologías que son como muy abstractas y muy complejas, y bajarlas a las personas comunes que las pueden utilizar en el día a día para cosas creativas. Y yo lo veo como que a veces da miedo. O sea, este tipo de cosas como que dan miedo en el sentido de que como un pedazo de software literalmente escribe un cuento para niños de 5 años mucho mejor que lo escribiría un copywriter que tiene 10 años escribiendo cuentos, haciendo copies para eso. Y es porque ese copywriter compite con una inteligencia artificial que se entrenó con todo el contenido de Internet. Literal, todos los cuentos, todos los libros, todos los posts, todo lo que se ha publicado en Internet. Entonces es muy difícil competir con eso. Pero ¿qué pasa con estas herramientas? Que estamos todavía avanzando como a pasos muy agigantados, pero en una etapa muy temprana donde las herramientas, por decirlo de alguna manera, son tontas. No puedes utilizarlas como que lo escribes y ya lo hace muy bien. Tienes que tener un poquito entender un poco como qué hay detrás de esa herramienta para poder darle las indicaciones correctas para que te dé una salida o un producto final correcto. Porque si no le das la entrada correcta, esto te termina devolviendo algo que no hace sentido al final.
Entonces, ¿qué yo creo que pasa? GPT-3 es como la infraestructura para hacer cosas relacionadas a texto y creatividad y como copywriting y todo. Arte generativa es como la infraestructura para generar más cosas visuales y por eso ha explotado mucho más esta parte de inteligencia artificial en creatividad, porque al final lo visual capta mucho más que un texto. Y hay algunas cosas muy, muy interesantes que han salido. La primera que a mí más me llama la atención, fuera de las herramientas para habilitar esto a otras personas, es Podcast AI. Podcast AI básicamente es un modelo de GPT-3 entrenado con todas las conversaciones de Joe Rogan en sus podcasts y todos los audios, conferencias, textos, entrevistas que dio Steve Jobs cuando estaba vivo y generaron una entrevista del estilo de las que hace Joe Rogan entre él y Steve Jobs, como si Steve Jobs todavía estuviese vivo y como si Joe Rogan en realidad le hubiese hecho esa entrevista, pero esa entrevista nunca pasó. Simplemente es un modelo entrenado que luego lo pasaron a un modelo de texto a voz y salió eso. Lo pueden literal ver en podcast.ai o .ai. Y es como muy interesante saber como que literal la entrevista parece real. O sea, es el estilo de Joe Rogan, el estilo de comunicación y hablar y expresar las ideas y su visión del mundo de Steve Jobs. Entonces, ese es un punto que a mí me parece muy interesante en cuanto a cómo aplicaron esto creativamente en cuanto a GPT-3. Un segundo que me parece como muy chistoso y muestra como que lo útil y lo inútil también que pueden ser estas herramientas es algo que se llama Viral Post Generator, que usualmente estamos acostumbrados a que LinkedIn en algún momento era este lugar donde la gente compartía cosas mundanas de la vida de trabajo de forma aspiracional y cambiante. Y alguien creó como basado en GPT-3 esta página donde tú le pones como que, ok, ¿qué hiciste hoy? Como que la primera pregunta es como, ¿qué hiciste hoy? Empecé un nuevo trabajo, tuve una nueva venta, despedí a alguien, contraté a alguien, no sé, lo que sea. Luego le pones el consejo inspiracional que quieres tener y el tercero es como un nivel de cringe o de rareza que le quieres dar al post y literal te genera algo como que súper súper raro. Por ejemplo, yo puse aquí como, acabo de empezar un nuevo trabajo y quiero compartir mi fortaleza como que psicológica. Y me pone, usualmente no soy una persona que publica posts en LinkedIn, únicamente eventos y llamadas. Pero estoy feliz de anunciar que estoy entrando a esta compañía de expertos en inteligencia como emocional para convertirme en un maestro en este campo. Hice este nuevo lanzamiento por primera vez en mi vida y estoy muy contento de unirme a esta empresa. Les prometo, aquí se puso un poquito raro, pero okay, les prometo que voy a hacer todo lo mejor en este nuevo puesto. ¿Qué piensan? Y tal. Entonces como que genera ese tipo de posts que no son muy útiles, pero es bien chistoso. Es como que hace como que generativo algo que es muy chistoso y que pasa en LinkedIn real. Entonces, ese es el lado de GPT-3, herramientas que creo que pueden hacerlo como, lo están haciendo como que algo que hace viral y hace que esta tecnología la gente entienda para qué se puede usar. Pero ahora cómo tú lo puedes usar es herramientas como las que ustedes dicen, las dos como que más conocidas, Copy AI. Copy AI literalmente te ayuda a escribir mejores textos. Y imagínate que tú eres un copywriter o eres alguien que tiene un newsletter y todas las semanas tienes que diseñar el call to action inicial o el hook inicial de tu newsletter. Y usualmente, no sé, por tu estilo de escritura, tú empiezas escribiendo como con un chiste, una anécdota, algo que cautive a la gente y la mantenga como que leyendo el resto de la experiencia que tú tienes. Este tipo de herramientas te ayudan para eso. Copy AI o Jasper AI son ese tipo de herramientas donde tú puedes utilizarlas únicamente como para eso. Literal decirles, quiero una intro para este tema que voy a hablar sobre, no sé, herramientas para growth hackers, pero quiero compartirlo con esta anécdota chistosa que me pasó en mi vida y entonces eso te ayuda a que si no eres una persona chistosa, si te cuesta a veces ir desarrollando eso, te ahorras una hora de tu semana pensar en ese hook inicial de tu post con estas herramientas. Entonces el lado de texto. No sé si tengo algún comentario de la parte de texto y todo esto que compartí.
sino como que la parte de imágenes y cosas generativas. Yo no tengo como comentario de parte de texto o imagen, pero nada más me voy a regresar como un poco a algo que dijiste, como que de pronto da miedo, como pensar Ujú. en estas tecnologías y tal, pero a mí me parece muy chistoso, como en general en toda la historia que viene teniendo, cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial, que como por el 64 que hicieron como el primer programa que podía resolver como problemas de álgebra y tal, la gente estaba asustada porque las personas eran los que resolvían los problemas y ahora una máquina lo podía hacer, ¿no? O hasta el 2017 que fue la primera vez que como que se asustó más la gente todavía por el chatbot que tenía Facebook y ahora como que se empieza a ver la conversación otra vez como con miedo de qué vamos a hacer, porque las imágenes ahora se pueden hacer de esta forma y así. Pero mi punto es como, siento dos cosas respecto a esto. Uno, como que la conversación ha cambiado, o sea, como que los que han estado entusiasmados por esta tecnología siguen estando entusiasmados, pero ya es más gente la que está entusiasmada con las posibilidades que puede abrir, a que la gente que le tiene miedo a que te quite las cosas que tú haces, ¿no? O sea, como que ya es más emocionante todavía, o es lo que yo noto en las conversaciones. Y ya se me perdió la otra cosa que iba a decir, ya no me acuerdo. Dije que iba a decir dos, ya no sé cuál era. No me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo, pero con el punto que dejaste me parece bien. Ok, voy a intentar retomarlo desde ahí. Ok, cool. A mí me parece que esto habilita como que algo tal cual que tú dices, es que ya pierdes el miedo como que a que esto te va a quitar tu trabajo y la idea es verlo como esto exponencializa lo que ya hago. Internamente nosotros hablábamos de que nos cuesta a veces hacer copyright. Es algo que no disfrutamos tanto y a veces nos cuesta como que desarrollarlo. Literalmente podemos apoyarnos de estas herramientas porque el input creativo ya lo tenemos, la visión de cómo, qué mensaje o qué enseñanza o qué punto queremos dejar, lo tenemos y este tipo de herramientas nos pueden simplificar la vida para darnos una estructura base que luego nosotros podemos moldear y iterar para que haga mucho más sentido en lo que estamos haciendo. Eso a mí me hace todo el sentido lo que estás diciendo. En esa parte a mí se me hace muy interesante porque el sueño de todo esto de AI es algo que llaman, si no lo recuerdas, como General AI, que básicamente es como de tú ocúpate de esta parte como de pensar o dar la visión y que nosotros justamente te apalanquemos. Pero a mí me sigue dando la duda de si en cierto momento ustedes creen o piensan que esto realmente va a intervenir, porque al final de cuentas nosotros los humanos básicamente lo que hacemos es aprender diferentes cosas que ya están escritas o en base a vivencias y eso hacemos un mix y lo soltamos para allá afuera, pero de cierta manera como que la inteligencia artificial es lo que está haciendo hoy en día. Entonces, simplemente a mí sí me causa mucha curiosidad como de, ¿será que realmente es algo que nos va a ayudar? ¿O si será posible este miedo que todos llegan a tener cada vez que llega esta ola como de, es algo que nos puede llegar a reemplazar? Yo lo veo como, o sea, lo sigo viendo como una herramienta que te ayuda a exponencializar lo que haces, pero con esta lógica específicamente de lo que dice. Una, o sea, la inteligencia artificial llegó al punto donde puede ser creativa y diseñar algo en base a un input que nosotros les damos, pero todavía no tiene la capacidad de interpretar ese input que nosotros le queremos dar y decir, ok, yo como inteligencia artificial tengo esta audiencia, gracias a que tengo esta audiencia tiene estas necesidades y yo le voy a crear este contenido, este copy, esta pieza, este blog, lo que sea, para satisfacer esas necesidades. Y eso es algo que hoy en día todavía, o sea, por ahora solo podemos hacer nosotros y creo que también tienes un montón de cosas que generas alrededor, como cuando generas estrategias de distribución, estrategias de contenido, verticalidades de contenido, porque al final la inteligencia como que puede ser como que muy amplia, pero al final el contenido que genera se especializa en una vertical o en un punto, ¿sabes? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todavía no estamos en ese punto y si tú te vuelves como que lo empiezas a utilizar a tu favor y te vas volviendo cada vez mejor en estas cosas que se van a integrar más a la vida, no te vas a quedar atrás. O sea, no tienes que ser el ingeniero o la ingeniera que desarrolla esto, pero imagínate que hoy en día tú estás publicando, no sé, un video de YouTube a la semana y un newsletter mensual y apoyándote de estas herramientas empiezas a hacer 3 veces más. Eso te va a dar no solo conocimiento, sino te va a dar más recursos y más alcance
lo cual te va a ayudar a como que seguir entendiendo y no sé, dedicarle quizás más tiempo para entender este tipo de herramientas y cómo los puedes implementar en otras áreas de tu vida que al final vas construyendo ese camino que necesitas para no volverte reemplazable por estas herramientas, ¿sabes? O Ya, incluso, sí, creo, o incluso en esa misma parte que tú mencionas, como literalmente es lo que pasa luego con los anuncios que tenemos en Meta, o sea, en Facebook, que tú ya no tienes que quebrarte la cabeza para ver qué audiencia vas a usar, sino empiezas a experimentar y luego sigue aprendiendo por sí solo hasta tener como este rendimiento más optimizado, sin que tú, o sea, tú nada más como que pones el principio y ya lo hace después por ti y eso también está muy cool. Y como volviendo a lo otro, o sea, todavía le falta un montón para que llegue como a esa visión que tienen desde el principio en que nos pueda reemplazar en un montón de cosas, pero igual y sigue siendo lo mismo, no sé, como regresándonos tal vez a la revolución industrial, que la gente tenía un montón de miedo de que le quitaran sus cosas y lo único que pasó es que, pues sí, te quedas sin muchos trabajos, pero surgen otros trabajos diferentes y nuevos y yo creo que todavía es fecha que ni siquiera se acaba de reemplazar la operación humana con todo lo que hay de la industria. Apenas también se empiezan como a meter robots a las fábricas o a las operaciones, entonces como que todavía queda un montón y yo siento que en temas de creatividad todavía más está como que más alejado, pero justo puede llegar a potenciar mucho como lo que dice Massimo. ya, a mí lo que se me hace muy interesante es simplemente, evidentemente ninguno de los tres aquí sabemos cuál será el futuro de todo esto, pero la inteligencia artificial sin duda alguna escala exponencialmente y llegará a un punto que ya ha pasado en el cual nos puede ayudar a saber cosas que no sabemos o a comprender cosas que ni siquiera nosotros no tenemos en nuestro rango de visión por experiencia y por capacidad de cálculo. Creo que es algo interesante y lo mejor que creo que podemos hacer hoy en día es tal cual como dicen ustedes, irnos familiarizando un poco para no ser únicamente usuarios, sino realmente entender cómo funciona eso detrás, no ser ingenieros, sino únicamente tener un poco de idea. En base a eso, y dado que tú, Máximo, has estado un poquito más metido en esa parte, ¿tú cuáles dirías puntualmente? Porque yo creo que es lo que le puede servir a quien está escuchando hoy el día en podcast. ¿Cuáles serían esos primeros pasos o tú cómo te empezaste a sumergir en este mundo? O sea, ¿en qué fuente, en dónde lo viste, a quién escuchaste o cómo nos podemos empezar a introducir para perderle el miedo a esto como creador? Ya, yo creo que algo que dijiste que me abrió un poquito la cabeza recién es algo muy loco que esto habilita un montón de cosas para educación incluso, como incluso educación autodidacta. Imagínate que tú pones a esta inteligencia artificial que en teoría te va a quitar tu posible trabajo a explicarte cómo ella funciona y a explicarte un montón de temas que serían mucho más complejos y mucho más largos y mucho más consumidor de tiempo entender a explicártelo. O sea, literal, porque tú lo puedes hacer, le puedes decir a GPT-3, hey GPT-3, cuéntame cómo tú funcionas. Y te va a explicar una explicación muy como que técnica y compleja. No, no lo entiendo, explícamelo como si tuviese 5 años y te lo puedo explicar. Ok, ya entendí esto, entonces explícame un poco más de, ok, ¿qué son las redes neuronales generativas? Y lo vas llevando como que le haces una ingeniería inversa para que funcione y tú puedas como que no solo usarlo como una herramienta para tu trabajo o lo que sea, sino también como para aprender. Me pareció muy interesante por ese punto que dijiste y me voló la cabeza eso. Pero, ¿dónde específicamente como que yo me empapo de esto? Creo donde más pasan este tipo de cosas es en Twitter, porque Twitter, la comunidad de tecnología, es bastante como que activa, movida y grande. Y eso es un buen punto. Pero a mí en general, cuando yo quiero aprender un tema nuevo, lo principal que busco es Google y YouTube. O sea, ahí es la fuente de conocimiento de todo. Literal, si tú quieres saber cualquier tema, empieza por ahí como que cómo funciona OpenAI, o cómo funciona Stable Diffusion, o cómo funciona la inteligencia artificial. Esa es una raíz que estás plantando que te va a desglosar 2, 3, 4, 5 o 10 preguntas más. Esas siguientes 10 preguntas, chanceástelas de nuevo en el buscador, ve un video, lee un blog, lo que sea. Algo que puede ayudarte a acelerar ese proceso de irte respondiendo esas preguntas es que vayas a comunidades. Entonces digas, ok, ¿dónde hay gente hablando de inteligencia artificial para personas no técnicas? Y eso es una búsqueda de Google igual. O sea, comunidades de inteligencia artificial para personas no técnicas. Y yo creo que seguramente debe existir algo de ese estilo. Entonces ahí ya te involucras con un grupo de gente que está interesada en ese tema y está en el mismo
como modo que tú, no soy un programador o una programadora, pero quiero aprender de esto para que no me deje atrás en la vida. Y ya como con esas dos cosas, como que haces aprendizaje autodidacta, te apoyas de comunidades y dentro de esa misma comunidad terminas encontrando un montón de recursos y cosas que te van a llevar a seguir aprendiendo y seguir involucrándote en esto. Y una vez que ya estás adentro, como que el paso más difícil es ese, pues estar adentro, pero de ahí en adelante como que sigues encontrando tu camino, siento yo. Para cerrar la idea que teníamos de, ok, hablamos mucho de texto, nos digamos un poco a cómo esto puede aplicar para tu trabajo, cómo puedes meterte un poco más en esta industria. Voy a cerrar rápidamente con, ok, ¿qué proyectos están surgiendo gracias a arte generativo? Y luego hablamos de un par de ideas que podemos tener en mente o que se nos hayan venido en mente de cómo esto puede aplicar a creación de contenido específicamente, que es donde más nosotros estamos metidos. Entonces, arte generativa, DALL-E, Stable Diffusion son las dos plataformas, dos infraestructuras donde se está generando esto. Le das una entrada, o sea, como un texto, una entrada de texto y te genera una imagen, o le das imágenes tuyas y eso entra en un modelo que te da imágenes. Y Stable Diffusion específicamente, como es open source, es código abierto, te lo puedes bajar a tu computador y correrlo, ha habilitado que muchas personas, programadores o programadoras, empiecen a desarrollar herramientas específicas para esto, para que otras personas lo puedan usar con un simple formulario y un simple como, sí, un simple formulario donde terminas utilizando estas herramientas. Una que me parece muy interesante es una que se llama Interior AI. Interior AI básicamente lo que hace es que es un diseñador de interiores potenciado por inteligencia artificial. Tú le das una foto de un espacio de tu casa, puede ser una habitación, puede ser la sala, puede ser la cocina. A esa foto que le das le dices, mira, yo quiero que me la rediseñes en estilo tropical o estilo vanguardista o estilo europeo. Tú le defines como el estilo. Quiero que sea, porque puede ser que le das una foto de tu sala, pero quieres que lo transforme en una cocina. Y le puedes decir como que qué tipo de habitación es, si es una habitación, o sea, si es un cuarto para dormir, un dormitorio, si es una cocina, si es una sala de estar, si es un comedor. Le defines eso y a partir de ahí te genera algunas opciones de diseño de interiores literal muy, muy realistas y muy bien como que armadas y eficientes en base a eso. Entonces, esa es una manera de usar esto y una un poco como más creativa y más relacionada a creatividad como de creación de contenido. Son muchas que han surgido en cuanto a tú entrenar un modelo con tus imágenes. Una de las principales se llama Avatar AI y Avatar AI básicamente tú le das unas 10 a 20 fotos tuyas, entrena un modelo con esas fotos y a partir de ahí tú puedes generar imágenes tuyas con de distintas características. Puedes generar, no sé, y una foto de perfil para LinkedIn y te genera una imagen estilo profesional. O quiero una imagen mía estilo caricatura y te genera una muy buena caricatura de tu estilo, todo generado con inteligencia artificial. O quiero una sobre como pareciéndome a un personaje de GTA, de Grand Theft Auto. Cool, te genera eso. Entonces como que hace todo eso, incluso tiene fitness, tiene tropical, tiene un montón de cosas. Y alrededor de esas como de Avatar AI han salido de que si Hair AI, que es como cabello AI, y básicamente tú le mandas fotos y literal tiene un montón de opciones de cómo me vería calvo, pero real. O sea, si te ves como que muy realista cómo te verías calvo, o cómo te verías con el cabello verde, o cómo te verías con un corte en específico. Incluso le puedes decir, no, ¿cómo me vería con el corte de Cristiano Ronaldo? O de Messi, o de, no sé, Mr. Beast. Y creo que literal te lo pone en tu cara y te lo pone de una manera simétrica que se vea bien. Entonces eso es bien interesante. Y muy o sea, como por ese estilo han empezado a surgir un montón en cuanto a esto, o sea, apoyadas de la infraestructura de Stable Diffusion. Básicamente es como agarras imágenes y las generas en base a una entrada que le das, un texto, una indicación, o en base a imágenes tuyas que sean tuyas como que de tu cara, de tu cuerpo, o también del espacio donde vives para diseñar algo más atractivo. Entonces, eso es el lado de eso. No sé si tienen alguna idea de eso, si no pasamos como que qué aplicaciones vemos de estas tecnologías a creación de contenido, pero por ahí va como para que no se quedara perdido ese tema. Ya, a mí un poco
hablando tanto de aplicación como de aplicaciones que he usado y justamente aplicación de la creación de contenido, nada más quería comentar que justamente Trendy viene de una aplicación de inteligencia artificial, el nombre que hoy se utiliza porque hay algunas aplicaciones que te ayudan a generar diferentes nombres de brands. Entonces tú nada más le dices como, oye, yo quiero hablar de Career Economy, quiero hablar de algo que esté trend y así. Y de hecho Trendy viene de así, fue gracias a una aplicación que nació el nombre de Trendy. Cool. A mí sin duda me parece como que muy cool todas las opciones que podemos, que hay hoy en el mercado y que le podemos dar alguna utilidad. Yo creo que algo que me hizo reflexionar ahorita que tú lo mencionabas es que hoy en día realmente la inteligencia artificial nos está apoyando, nos está impulsando nuestra creación de contenido, entonces es más un complemento antes que un reemplazo, porque de cierta manera yo no había visto ese blind spot, yo no lo había pensado así. Creo que sí, y más que nada porque yo hoy en día de la manera en que lo estoy utilizando es para rebotar ideas. Muchas de las veces yo utilizo, por ejemplo, Copy AI para darme una idea como de, oye, mira, yo quiero hablar de esto, dame una opción. Entonces, en ese rango de opciones yo lo que hago es, veo que hay 10 opciones y digo, ok, esto ya me da una mejor idea de qué puedo hablar. O, oye, ¿sabes qué? Yo, Alan, quiero pintar una imagen de, no sé, un castillo de Drácula. Dame una opción de cómo se puede ver eso pintado y gracias a la inteligencia artificial me está ayudando a llegar a esa opción final que me imagino en algún momento quizás podremos llegar a que eso se vea perfectamente como yo me lo imagino en la mente, si ya nos vamos a más temas como de Neuralink o todo esto que está haciendo Elon Musk, pero para no pasarnos para allá, creo que hoy en día esa es una de las maneras que nosotros como creativos lo podemos estar utilizando, pero dado que sé que Eli también ha utilizado Copy AI, no sé si tú le dabas otro uso o honestamente nada era como para jugar un poco a ver cómo estaba la cosa. Como para jugar un poco también, pero luego hay otra que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero me daba igual como temas o títulos de cosas que podía hablar, no tanto como copié AI. Y cuando ya me tocaba hacer como ciertas planeaciones de contenidos mensuales para empresas a las que les llevaba el contenido, yo iba y ponía como el tema y los hashtags. De hecho, utilizaba otra también para que me diera los hashtags más importantes o relevantes durante como esas fechas y de ahí tomaba los hashtags que iba a usar y luego usaba copy de AI para como darme idea de qué podía sonar mejor en el copy que iba a usar para cada post, para cada publicación y el título o la idea en general la sacaba de otra herramienta también, o sea, como y eso a mí me ayudaba un montón porque en ese momento era como un equipo de una sola persona, entonces todas esas cosas que yo no podía rebotar con alguien más, iba y las sacaba de acá de estos lugares, ¿no? Entonces en lugar como de o sea que también lo puedo hacer como entrando a YouTube o buscando en Google o buscando en Answer the Public y buscando en otro montón de lugares, las preguntas o cosas y tal, que también lo hacía, como que esto me arrojaba 10 temas de los que puedes hablar sobre esto y era muy cool, sobre todo porque cuando más lo utilizaba yo llevaba un contenido que era de telefonía y de cosas así y a mí no me interesaba tanto, o sea, no hay cosa como que se me haga muy difícil hablar, pero se me hacía demasiado difícil hablar de eso, sacar temas de mi mente o incluso ver quién estaba hablando de eso porque total completamente no me interesaba en lo más mínimo cuál era el celular más nuevo o esta cosa y así. Y estas herramientas me ayudaron un montón, ¿no? Entonces como por esa parte ayuda bastante y yo siento que es muy divertida en general, o sea, como jugar con eso y ya para como creadores o en qué cosas se puede usar, pues solo no sé, como esta parte de podcast, ahora imaginarnos como un creador o alguien que está como en este struggle de síndrome del impostor y tal vez todavía no se atreve a tener un invitado en su podcast o quiere practicar cómo hacer una entrevista, pero le da miedo. Imagínate que quieras como entrenar y practicar tener una entrevista con alguien y lo puedes hacer de esta manera, está súper cool porque es como la misma técnica de pararte a no sé, hablar frente al espejo hasta que se te quite el miedo o tal, pero haciéndolo con alguien que te responde cosas Claro. simulando una entrevista, pues te puede ayudar un montón todavía. Y esas son como cosas más humanas que cuesta un poquito más de trabajo tal vez dar el salto y así. Y ahorita necesitamos como que otro mano que nos esté ayudando, pero si podemos como apalancarnos de eso también, pues, está cool. Siento que es algo que le podría funcionar un montón a los creadores. Eso último que dijiste me parece muy buena idea y con este sentido que yo venía ya como que con algunas ideas de, ok, ¿cómo creo que esta infraestructura de inteligencia artificial se puede aplicar para creación de contenido? La primera que a mí me vino a la mente es, si ya estamos generando, o sea, tenemos infraestructura para generar texto e infraestructura para generar imágenes, la única cosa que hace que la gente te descubra en YouTube
es una buena miniatura y un buen título. Y literal, eso o sea, es complejo, es toda una ciencia que hay detrás de eso, la verdad, para que mejores como que el click-through rate de tus videos y apoyarte de inteligencia artificial más avanzada que Answer the Public, donde puedes buscar títulos, o Canva para diseñar sin tener tantas habilidades de diseñar. Imagínate que tienes esto enfocado como que súper nicho a ser muy óptimo en generar miniaturas y títulos para YouTube. ¿De qué modo? Que este modelo de inteligencia artificial puede estar optimizado, uno, con tus thumbnails. Imagínate que tú conectas tu canal de YouTube y escanea todos los thumbnails y tu audiencia y los títulos que has subido en la historia de lo que hayas subido, si ya eres un creador que tiene tiempo creando. Y si no, tú le configuras como ese setup inicial. Mira, yo creo que hay contenido sobre este tema, esta es un poco mi audiencia, estos son algunos competidores o referencias que tengo, no más que competidores, como canales de referencia que tengo. Y eso literal es como que tu asistente de diseño y creativo para generación de títulos y thumbnails. Ese es uno. El segundo es muy relacionado a lo que tú dijiste y no es solo como que te ayuden a practicar una entrevista o desarrollar un tema para tu podcast. Es que hay distintos tipos de podcast, pero los más comunes a veces son los monólogos, donde la gente habla sobre un tema porque tiene experiencia sobre ese tema, y las entrevistas. Entonces, creo que una herramienta de inteligencia artificial que te ayude a organizar esas ideas alrededor de un tema del que quieres hablar es óptimo. Yo sé que todos los podcasters buenos de entrevistas investigan minuciosamente a sus entrevistados, a sus invitados al podcast. Entonces, me imagino como un producto apoyado de GPT-3 de GPT-3 sobre todo, que es infraestructura más para texto, que tú no sé, le pongas las 3, 4 redes sociales de ese invitado, algunas entrevistas que haya dado en otros podcasts, su blog, y eso te da un resumen de quién es el invitado, qué hace, a qué se dedica, qué logros ha tenido, como que la investigación básica. Y es una necesidad que realmente existe, porque podcasters grandes que yo conozco literal tienen una persona encargada en su equipo que se dedica a investigar a los invitados. Por ejemplo, Diego de Demente, sé que tiene alguien que hace eso, literal. Y no es como que a esa persona le queramos quitar el trabajo, sino creo que es una herramienta que puede ayudar que esa persona haga más óptimo su trabajo. Y lo mismo con las personas que hacen monólogos al final, de que cómo tú puedes decir que quieres hablar de este tema, darle algunas referencias, compartir blogs específicos que te estás apoyando, investigaciones, papers, lo que sea, y eso te ayude a, más que nada, ordenar ese contenido que quieres compartir y que quieres como que comunicar en ese episodio. Entonces, esas son algunas ideas las que tenemos, quizás existen más. Hablamos un montón sobre inteligencia artificial, distintos modelos, distintos usos, distintas cosas que ya están pasando, y me encantaría saber qué opinan ustedes, tú, la audiencia y la persona que está escuchando esto, qué opinas de las inteligencias artificiales, las tecnologías que se están desarrollando y qué herramientas crees que pueden surgir de esto. Cuéntanos en los comentarios y te vamos a leer y vamos a ver qué surge de ahí. Esto fue The Creator's Journey, un programa de Trendy, el Y Combinator para creadores de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y te deseamos que sigas mejorando 1% cada día.